Bueno, yo voy a hablar de un tema que tiene que ver con está muy asociado a la virología históricamente. No sé si todos me escuchan bien. No. No. Pero como vos habrías acordado, te lo vamos a poner acá. Claro. Gracias. Sí, esto de hablar acodado es una costumbre de Castillo. Un poco lo que quería contarles es lo que ha sido un poco la historia y la aparición de las vacunas en nuestra civilización, y cómo a lo largo de la historia hubo gente brillante que se dio cuenta de determinados fenómenos que permitieron desarrollar y curar a través de las vacunas frente a enfermedades que causaban enormes problemas en la sociedad. Lo primero que le quiero contar es algo que tiene que ver más con una reseña histórica de lo que ha sido la virología, y me voy a referir básicamente a vacunas asociadas a virus, porque es en lo que trabajo. No van a ver acá ninguna vacuna asociada a bacterias o algún otro tipo de agente infeccioso. Y así todas las vacunas que hay desarrolladas para virus son muy variadas, pero la tecnología con la cual se realizan es similar. Por allá por 1500, entre 1500 y 1300 años antes de Cristo, había una tabla hecha en roca que demostraba, como ustedes pueden ver, un puntero ¿Qué? que demostraba, acá pueden ver, una pierna de un individuo claramente disminuida en su tamaño, y que son los primeros datos registrados de lo que conocemos como la poliomielitis, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 3.500 años atrás. Homero en la Ilíada describe a Héctor como un individuo rabioso, y desde esa época ya se conocía lo que tenía que ver con el virus de la rabia. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Hay una famosa pintura que se llama los tres tulipanes rotos, que es una obra de arte que se exhibe en Cambridge, que muestra cómo estos tulipanes tienen una especie de bandas en las hojas, y que esa enfermedad, ese fenotipo que observamos en las hojas de estos tulipanes era causado por un virus. Hoy en día se sabe que es causado por el virus del mosaico del tulipán. Unos 1200 años antes de Cristo, esta foto es tomada de una momia egipcia, y se pueden observar ciertos puntos que demuestran, y una de las ventajas que tiene la momificación es que podemos ver en un estado altamente conservado el tejido del individuo, en el cual ya se veía la existencia de enfermedades tremendamente severas, como fue el virus de la viruela o el smallpox, ¿no? Esta enfermedad, en la foto que está al lado, en la fotografía que ven al lado, se ve el brazo de un individuo que obviamente está vivo, y en la cual observamos el tipo de lesiones que provocan la piel y que finalmente causan la muerte. Esta enfermedad fue una de las enfermedades más problemáticas a lo largo de la historia de la humanidad, y solamente en el siglo XX, antes de la aparición de la vacuna, más de 300 millones de personas murieron por esta enfermedad. Y esto generó un enorme problema social, porque la gente en aquella época tenía enormes problemas de comunicación, y eran epidemias que se transmitían debido también a la ignorancia muy rápidamente. Lo que al virus del que tanto se habla hoy en día generó una pandemia que en aquel momento mató a 40 millones de personas. En aquella época no existía una vacuna contra el virus de influenza. Hoy, gracias a Dios, o gracias a la ciencia, la tenemos disponible. En el caso de hepatitis C, por ejemplo, no existe una vacuna disponible para el virus de la hepatitis C, un virus que se descubrió en 1989 y que se sabe hoy en día que hay, ese dato de 170 millones de personas infectadas ya está aumentado, ya andamos rondando los 200 millones de personas infectadas, pero no existe un modelo de vacuna para este virus.
En el caso de VIH o HIV, el virus del síndrome que produce el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ha generado en el mundo 40 millones de personas infectadas y más de 2 millones de muertes. Para el virus de HIV tampoco tenemos vacuna. Hay otros virus como el dengue, para el cual tampoco hay vacuna. En el caso de fiebre amarilla hay una vacuna, en el caso del West Nile hay una vacuna que se aplica muy bien a caballos, que a equinos, que lo vamos a ver más tarde, y en el caso de fiebre aftosa hay vacuna. Pero todas las enfermedades que les he nombrado son enfermedades que tienen una gran capacidad de expansión y transmisión a lo largo de nuestra especie y también a lo largo de especies animales. ¿Cómo ocurren y cómo aparecen las primeras observaciones de que un individuo puede quedar potencialmente inmunizado o curarse frente a una enfermedad viral? En 1790 aproximadamente había unas epidemias enormes de viruela en el mundo, y un científico que se denomina Edward Jenner, en aquel momento era una persona con una capacidad de observación muy grande, se dio cuenta de que aquellos individuos que estaban expuestos a una infección, en el caso de este era la viruela, no se infectaban nuevamente. El individuo por algún motivo quedaba protegido frente a esa infección. Entonces, este individuo luego lo que hizo fue tomar un individuo que estuviera infectado. Como ustedes saben, la viruela produce unas especies de pústulas en la cual tenemos, hoy en día sabemos por datos científicos que es así, pero en aquella época no se sabía, tenemos una gran viremia en esas pústulas que luego se secan. Él lo que hizo fue producir heridas en otros individuos sanos y generar de esa manera la transmisión de esas pústulas a un individuo sano. Y para que tengan una idea, este virus tenía una mortalidad de un 45, un 50%, lo cual era altísimo. Con este procedimiento logró que todas esas personas que recibían ese tratamiento, era un raspado en la piel y un pasaje de las pústulas, tenían una protección casi del 90 a 95%. Había una tasa de mortalidad igual que era elevada en el procedimiento, que andaba entre el 2 y el 5%. Imagínense que si nosotros hoy en día quisiéramos hacer eso, y quisiéramos vacunar a alguien de esa manera, vamos presos. En aquella época, este científico logró darse cuenta de que los individuos que se infectaban y que sobrevivían a la infección estaban inmunizados. Entonces, de alguna manera lo que hizo fue desafiar a individuos sanos con estas pústulas. Pero luego él hizo una observación aún más interesante. Él logró observar que aquellos individuos que trabajaban en lo que serían los tambos hoy en día, tenían enormes verrugas y enormes, a veces, pústulas en las manos. Y lo que hoy en día sabemos es que hay un virus muy similar al smallpox que circula en las vacas, en las ubres de las vacas, que hacía que estos individuos tuvieran una infección persistente en las manos. Entonces este individuo lo que hizo fue tomar esas pústulas de la vaca o del individuo y de alguna manera desafiar a individuos sanos, y el resultado que obtuvo fue aún mucho mejor. La tasa de mortalidad disminuyó muchísimo más. Ahora, la gente se resistía a exponerse a estas pústulas de vaca porque entendían, y la foto que está al lado es una pintura de la época, entendía que cuando la gente se expusiera a esas pústulas de vaca le iban a crecer vacas en los brazos, en las piernas. Entonces, lo cual era lógico, porque imagínense que una forma de eliminar una enfermedad era exponerse a estas pústulas de vaca. Entonces la gente pensaba que se iba a transformar en una vaca. Y uno de los experimentos más claves que él hizo fue con un hijo de él, exponerlo a estas pústulas de vacas, y el hijo quedó finalmente inmunizado. Hoy sabemos que es así frente a este virus. De este procedimiento que hizo Edward Jenner surgió el término vacunación, porque el término vacunación viene de vaca, del latín vaca. Y me parecía interesante que lo viéramos tal cual. Pero como en aquella época no se podía hacer cultivos celulares y multiplicar el virus en un modelo in vitro como tenemos hoy en día, hubo una serie de emprendimientos que permitieron llevar esa vacuna
viva, que había que llevarla en individuos que estuvieran continuamente pasándole esas pústulas de un individuo a otro, y el mejor modelo que existía en el momento eran niños. Entonces se generaron dos embarcaciones o dos líneas de trabajo que permitieron hacer la vacunación en aquella época a distintas regiones del mundo, como ustedes ven ahí. En 1803 el rey Carlos IV de España ordenó la vacunación de alguna manera en territorios de ultramar, que era lo que ellos le llamaban territorios que estaban más allá del océano, o sea, nosotros. Y de hecho lo que se hizo fue llevar a un grupo de niños en esas embarcaciones e ir pasándose esas pústulas a lo largo del tiempo hasta que llegaban a tierra, y así iban inmunizando a las personas a lo largo del territorio. Eso generó, por supuesto, en la época muchas contradicciones, como bien decía Mariela, de tipo ética, de tipo religiosas, que estaban totalmente en contra, porque el riesgo existía, pero se sabía que de cada 100 individuos que se infectaban, antes se morían 50 o 60, y ahora se morían 2. Entonces, eso fue un cambio enorme en aquella época. La palabra vacuna como tal la introduce Louis Pasteur de los ensayos que había hecho Edward Jenner. Y la palabra vacuna, en parte Louis Pasteur, es lo que la literatura dice, la lleva o le llama de aquí en delante vacunas, o la vaccination en inglés, en honor a Edward Jenner por el procedimiento que él había descubierto. Acá sencillamente lo que ven es una casa de época, es una pintura también en la cual se está haciendo el pasaje de las pústulas. Y uno de nuestros más importantes pintores, Juan Manuel Blanes, algunas de sus obras se refieren a lo que eran en aquella época las grandes epidemias que había de fiebre amarilla, como se muestra en el óleo sobre texto. Otro de los grandes problemas que había era las epidemias debidas al virus de polio o a lo que causa la poliomielitis. Y esto me pareció muy interesante de que lo viéramos, porque como ustedes pueden ver en la gráfica que se muestra arriba, tenemos el número de casos por año, y ven cómo van aumentando notoriamente a los comienzos del siglo XX. Pero lo gracioso de esto es que esto es un aviso que se daba en la época en Estados Unidos, que lo daba el sheriff, en el cual de alguna manera lo que se decía era mantener el virus fuera de casa, y era una especie de mantener a las personas en cuarentena, aisladas físicamente y geográficamente unas de otras, porque era la única forma que se conocía de evitar la transmisión de la infección. En el caso de polio, lo vamos a ver luego, existe una vacuna que realmente ha cambiado drásticamente el curso de las infecciones en nuestra especie. Pero acá hay una cosa interesante que les quería mostrar. Recién en 1800 se comienzan a descubrir los primeros hongos. Luego, como ven en la línea verde, se comienzan a descubrir las primeras bacterias, luego los primeros protozoarios, pero los virus comienzan a descubrirse recién a fines del siglo XIX. O sea que todos los procesos de vacunación que hubo y los descubrimientos que existieron fueron hechos un poco por intuición o por observación de gente muy brillante en aquella época. Y como ustedes saben, los virus son muy variables en cuanto a su estructura. Estas son microfotografías de distintos tipos de virus, del mosaico del tabaco, de un bacteriófago, de hepatitis A y del vesicular stomatitis virus. Aquello es una especie de foto cristalográfica que muestra lo que es un virus. Un virus sencillamente es una estructura proteica que tiene un ácido nucleico dentro, hablando en términos muy rápidos. Y como ustedes ven acá, comparando lo que es el tamaño de una célula humana o una célula animal o una célula vegetal, las cuales están dentro del espectro visible, un virus está lejos, muy lejos de estar en un espectro visible. Necesitamos microscopía electrónica para identificarlo. Están casi al final de la imagen que ustedes ven ahí. Incluso hay virus que llegan a ser un poquitito más grande de lo que es un ribosoma. Un ribosoma es de un tamaño
Es grande para una célula, pero es una estructura supramolecular importante, pero para un organismo vivo, si es que a un virus se le puede decir organismo vivo, es muy pequeño. Y esto sencillamente, a modo de ejemplo, les describe lo que es la gran heterogeneidad de virus que existe en la naturaleza. Tuvimos la oportunidad este año de tener un curso con un profesor español que trabaja en evolución viral, cuyo nombre es Esteban Domingo, y nos contó de trabajos que se están haciendo en este momento y que van a empezar a salir publicados próximamente, en la cual se están descubriendo cientos de especies nuevas de virus en el océano. Y sencillamente lo que hay son barcos, que son laboratorios andantes, que toman muestras de agua de distintas profundidades, extraen esas muestras y hacen una secuenciación para ver qué información genética hay en las muestras que obtienen, y han descubierto una enorme cantidad de virus, para lo cual no hay una explicación clara, pero están ahí. O sea que la diversidad está presente. Acá no, en esta imagen no se observa con mucha claridad por la distancia, obviamente, pero son los grandes descubrimientos que han ocurrido durante el siglo XIX y el siglo XX. Y algunos de esos descubrimientos implican tanto el descubrimiento de virus como el descubrimiento de vacunas. Eso, imagínense que en el caso de Edward Jenner le hubiera merecido el premio Nobel. En aquella época no existía el premio Nobel. Hoy en día los cuadritos que están en anaranjado implican todas personas que fueron, como el caso de Luc Montagnier o Gallo, que descubrieron en 1983 el HIV, y así sucesivamente. Mucha gente que estuvo implicada en grandes descubrimientos en la infectología mundial. Ahora entrando en el tema de las vacunas, ¿cuál es el principal objetivo que persigue una vacuna? ¿Cuál es el principal punto de inflexión que una vacuna debe tener en sus objetivos para ser eficiente? A modo de ejemplo, en esta imagen que ustedes ven acá, cuando una persona se infecta con y aquí sí esto es bastante válido para cualquier microorganismo, cuando una persona se infecta con un microorganismo, en este caso la imagen está diseñada para una infección viral, tenemos que lo primero que ocurre es una respuesta inmune innata temprana, y luego de esa respuesta inmune innata temprana, que en general está mediada por la síntesis de interferones y de interleuquinas, ocurre lo que se denomina la respuesta inmune innata adaptativa, en la cual aparecen los anticuerpos circulantes de nuestro organismo, que primero es IgM y luego es IgG, como ustedes ven en la imagen de abajo. Ahora bien, en un proceso de infección normal, nosotros producimos esos anticuerpos en una fase tardía, digamos. La IgM se produce entre 5 y 10 días post-infección, y la IgG al mes más o menos ya es detectable en la mayoría de las infecciones virales. El tema es que hay muchos virus que a pesar de producir y generar estos anticuerpos, tienen una plasticidad genética tan grande y tienen una capacidad de variar genéticamente tan elevada, como es lo que ocurre con el virus de influenza, como el virus de HIV, con hepatitis C, que si nosotros diseñáramos una vacuna contra ese virus, no serviría prácticamente de nada, porque el virus continuamente está mutando y cambiando. De alguna manera, esas proteínas que el virus les muestra a nuestro sistema inmune están continuamente variando, y de alguna manera nuestro sistema inmune como que va corriendo lo de atrás. En muchos modelos virales esa es una de las grandes causas por las cuales no tenemos una vacuna disponible, una de las grandes causas. Como ustedes ven allá en la imagen de la derecha, cuando nosotros producimos la vacunación, lo podemos hacer en distintas dosis dependiendo si estamos hablando de una vacuna que es con virus atenuado, o sea, un virus que potencialmente puede replicarse o multiplicarse en baja cantidad, pero que así lo hace, o con virus que son lo que se denominan virus muertos, o virus inactivados por calor, o por etanol también pueden ser inactivados. En el caso de la parte superior de la figura, tenemos en el caso de virus inactivados, cuando nosotros inoculamos a un individuo con un virus inactivado, necesitamos hacerlo en varias dosis a lo largo del tiempo, para generar una respuesta inmune que genere una memoria inmunológica en el individuo y de esa manera lo proteja. En el caso de la imagen que está debajo,
cuando trabajamos con virus que son atenuados o que tienen una capacidad de replicación dentro del individuo vacunado, no necesitamos hacerlos en varias dosis porque el virus genera una suerte de replicación basal que permite la inmunización a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de la viruela, por ejemplo, se generó, se comenzó a vacunar hace más de 30 años y se generó una vacuna que ha sido muy eficiente y que ha permitido erradicar prácticamente la enfermedad a nivel mundial. El tema de las vacunas es uno de los temas centrales de las vacunas, es cuándo comenzamos a vacunar, que eso es muy fácil, una vez que tenemos la vacuna comenzamos a vacunar, pero el otro gran tema es cuándo dejamos de vacunar. Cuando nuestra civilización o nuestra población de alguna manera erradicó totalmente el virus. Y eso es un gran tema que se da hoy en día en polio, como lo vamos a ver a continuación. También se creó, por ejemplo, se generó la vacuna contra varicela, que, como ustedes ven ahí, ha generado un 90% menos de hospitalizaciones y muertes en el mundo. Y luego se han generado vacunas que es un pool de virus inactivado contra rubiola, sarampión, varicela y rubiola. ¿Ah? Existen vacunas también contra las hepatitis virales, como en el caso de hepatitis A, es un virus inactivado, por lo cual necesitamos más de una dosis. Creo que actualmente el plan contempla 3 dosis para hepatitis A. Y existe otra tecnología para producir inmunización en los individuos, que es la generación de lo que se llama las vacunas obtenidas a partir de DNA recombinante, en la cual nosotros producimos proteínas o partes de proteínas virales en un sistema, en un cultivo, en ex vivo, en un cultivo in vitro, en el cual nosotros generamos una elevadísima cantidad de proteínas virales que nos permiten inmunizar, o sea, nos permite purificar esa proteína y luego inmunizar a individuos con esa proteína viral, que en general esa proteína viral es muy inmunogénica y genera una inmunidad muy alta en los individuos que son vacunados. Ese es el caso, por ejemplo, de hepatitis B. Acá sencillamente en la imagen superior, como ustedes pueden ver en el caso del polio, cuando en la vacuna en realidad comienza a circular unos años antes, muy poquitos años antes, y luego en 1961 Sabin, el doctor Albert Sabin, es quien diseña y desarrolla la vacuna de polio, que es la vacuna que actualmente nosotros recibimos cuando somos niños, que es una vacuna de tipo oral y que está hecha con virus atenuado. Pero ustedes miren lo que ocurre allá en aquella gráfica. Entre 1940 y 1960 se sabía que había enormes epidemias de polio. Cuando se comienza a practicar la vacunación oral, drásticamente disminuye la infección a nivel mundial. Pero es algo impresionante. O sea, la vacunación realmente tiene una llegada enorme, al punto en que hoy en día se está discutiendo si la vacuna de polio puede ser erradicada o no totalmente del planeta. Pero como van a ver, no es tan fácil de tomar esa decisión. En el caso de la vacuna de sarampión, que comienza en el 63 y después se mejora en el 68, ocurre exactamente lo mismo. Lo único que es una vacuna que se desarrolla más tardíamente en el tiempo. Esto es una imagen que les muestra lo que ha sido la erradicación de polio a nivel mundial hasta el 2002. Como ustedes ven, en verde, entre los cuales estamos nosotros, están todas las Américas y Groenlandia, parte del sur de Asia y Australia, tenemos totalmente la erradicación de polio. O sea, son países en los cuales no hay ningún dato de que haya un paciente infectado por poliomielitis. Pero no es así en el resto del mundo. Como ustedes ven, y yendo más hacia lo que es lugares donde puede haber circulación, en el caso de la India y en el norte de la India, tenemos muchos casos en los cuales aún individuos que están vacunados están desarrollando poliomielitis. Una de las causas de eso, de esta problemática, es que el virus de polio, por ser un virus cuyo genoma es de ARN, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha ido generando mutaciones las cuales están bajo estudio ahora,
Y uno de los riesgos que tiene cuando uno genera una presión selectiva con una vacuna es que el virus genere un escape también a la vacuna. Eso pasa corrientemente, por ejemplo, con influenza. Pero en el caso de polio, esta situación se ha mantenido prácticamente estable a lo largo del tiempo. Entonces, frente a una situación en la cual no está todo en verde, de alguna manera, nosotros no podemos decir que la vacuna debe ser erradicada. ¿Y por qué ustedes pensarán la vacuna debe ser erradicada? Por los costos que tiene. El mantener un sistema de vacunación y el producir una vacuna a nivel mundial tiene unos costos enormes. Y esos costos son pagos muchas veces por nuestros propios países, por los sistemas de salud de nuestros propios países. Entonces, siempre que se generan vacunas que son altamente eficientes, después tenemos el tema de cuándo las retiramos. Rodney, Sí. una pregunta. ¿Cuál es el reservorio de polio? Y en polio tenés distintos reservorios. Porque digamos, ¿qué criterio tenés en cuenta para decir erradico Eso es una vacuna? Porque vos decís, bueno, puedo tener el número de personas que no se infectaron más, pero si tenés reservorio, ¿cómo podés? El tema del reservorio es que hay a veces individuos que tienen la enfermedad asintomática y que pueden ser potencialmente un reservorio del virus. Pero también ocurre un fenómeno muy particular con polio. El polio es un virus que está dentro de la familia de los picornavirus. Los picornavirus se llaman así porque son virus chiquitos. Pero como el virus de la hepatitis A, por ejemplo, o otros virus de la familia, que no quiero entrar en detalle ahora, son virus que tienen una gran resistencia en el ambiente. Resisten cambios de temperatura drásticos, pueden estar en la total deshidratación durante muchos días y aún así ser infecciosos. Polio, una de las contras que tiene, o llamémosle contras que tiene la vacuna, es que al ser un virus atenuado, el individuo vacunado lo excreta por las heces y muchas veces cuando ese virus está circulando en una carga viral elevada, las materias fecales tienen una gran viremia y eso genera una contaminación ambiental importante. Entonces, de alguna manera, el vacunar es la herramienta que tenemos, pero también sabemos que hay individuos, hay un par de casos en Inglaterra de individuos que hace más de 30 años que están excretando polio. Son individuos vacunados y no desarrollan la enfermedad. Entonces, de alguna manera, más allá de los reservorios naturales, que siempre en los picornas tenemos el tema de, como pasa en influenza, el tema de las aves o el tema de las corrientes de agua, tenemos los propios individuos que han sido vacunados, que somos todos. ¿Está bien? Y después quería contarles algo bien sencillo de lo que ocurre con influenza. Ustedes saben que influenza, como les contaba al comienzo, ha generado enormes problemas en nuestra especie, porque influenza es un virus que puede infectar a otras especies animales, como por ejemplo a los porcinos, puede infectar a los equinos y nos puede infectar a nosotros, puede infectar a las aves. El virus de influenza es un virus que tiene un genoma segmentado, y que tiene la particularidad de que cuando un cerdo, por ejemplo, es infectado por un virus aviar o por un virus humano, porque pueden potencialmente ser infectados, el cerdo funciona como una suerte de mezcladora de segmentos. Y esos segmentos que se mezclan en el cerdo generan la aparición de un nuevo virus, que es lo que ha ocurrido ahora en la influenza que está circulando ahora en el mundo. Y para que ustedes tengan una idea, el virus, el H1N1, que surge en febrero en México, en solamente 4 meses generó una pandemia a nivel mundial. Y no tiene nada que ver la palabra pandemia con tasa de mortalidad. Pandemia quiere decir brotes independientes de infecciones virales determinadas en cada uno de los continentes. Tenemos un estado de pandemia de influenza. En lo que tuvimos mucha suerte es que esta influenza tiene una tasa de mortalidad incluso menor a la estacional. Incluso por números que yo personalmente he hecho, anda por debajo de la mitad o menos de la mitad de lo que es la gripe estacional. Ahora, eso no quiere decir que estemos seguros, porque recién la vacuna va a estar pronta en octubre, y la vacuna va a estar pronta en octubre para el invierno del norte, pero luego ese mismo virus va a circular y va a venir hacia el sur. Y eso es lo que ocurre periódicamente con influenza. Influenza circula con una variante genética en el sur, luego va hacia el norte, genera otra variante genética, y luego viene al sur, genera otra variante genética y así sucesivamente. Es por eso
que a nivel científico, año a año hay que diseñar una nueva vacuna contra influenza. Estas vacunas de influenza, que están hechas con virus atenuados, constan de 2 cepas de gripe A y una cepa de gripe B, que son las cepas que mayoritariamente están circulando en los hemisferios. Ahora bien, en el caso de influenza puntualmente, si nosotros hubiéramos estado frente a una pandemia con una tasa de mortalidad, como se estima que hubo en el 18, que anduvo rondando entre el 40 y el 50%, no estamos hablando del 90%. En aquella época generó 40 millones de muertes. En esta época hubiera generado una catástrofe impredecible en nuestra especie. Así todo, si hoy en día nosotros nos vacunamos con la vacuna que ya existe, con la vacuna estacional contra influenza que ya existe, es como que no nos vacunemos, porque genéticamente es tan distinta la estirpe que está circulando en esta nueva influenza porcina, que la vacuna no tiene nada que ver a nivel ni genético ni antigénico. Entonces, eso para que tengan idea de cómo es. Ahora, esta vacuna que se hace año a año, hace relativamente poco tiempo que está circulando y se está dando en los individuos. Sobre todo, la idea de vacunar en el caso de influenza se hace en estratos distintos, por ejemplo los niños o los adultos mayores, que son los que estarían de alguna manera más inmunodeprimidos o estarían más expuestos a una infección más severa que un individuo adulto. Ahora bien, existen distintos virus para los cuales no hay vacunas y existen virus para los cuales hay vacunas pero que aún están en fases de prueba. Uno de los casos es el caso de West Nile. En el caso de West Nile existe una vacuna que es muy eficiente y, como ustedes saben, el West Nile se transmite por mosquitos y ha generado unos problemas enormes por eso se llama West, en el oeste de Estados Unidos, pero es una enfermedad que se comenzó descubriendo en el oeste asiático, en el Middle West de Asia, y ha generado unos problemas enormes, y este virus ya lo tenemos en América del Sur, hay casos descritos en Argentina y en el sur de Bolivia y en Perú. Se está trabajando muy fuerte para encontrar una vacuna eficiente que nos proteja contra West Nile. Por ejemplo, para el dengue, ustedes saben que el dengue, y acá hay una cosa importante que me gustaría contarles, a fines de marzo en Argentina hubo una explosión epidemiológica por el virus dengue. En solamente 3 semanas o 4 semanas se llegaron a más de 40.000 casos diagnosticados de dengue en Argentina. Se sabe que el virus dengue está en Concordia, enfrente, en el litoral argentino, se diagnosticaron 4 casos en Concordia. Lo que nos salvó fue que empezó el invierno, de alguna manera, porque como el virus dengue también se transmite por vectores mosquitos y para el virus dengue no hay vacuna, ocurre un fenómeno que es bastante interesante en dengue. En dengue hay 4 serotipos distintos. Si un individuo se infecta con un serotipo y luego se infecta con otro serotipo, genera lo que se llama la fiebre hemorrágica, y esa fiebre hemorrágica tiene una mortalidad altísima. El tema es que muchas veces cuando nos infectamos con un primer serotipo, no necesariamente hacemos un dengue sintomático. A veces podemos hacer un dengue relativamente asintomático. El tema es cuando viene el otro serotipo y nos infecta. Y eso no lo sabemos. Entonces, tener laboratorios centinelas en el litoral de nuestro país, o tener un sistema gatillado que nos permita saber qué vectores están circulando, si están infectados o no, porque no todos los Aedes aegyptis están infectados con dengue, pero sí sabemos que es un problema, porque la capacidad explosiva que tiene la epidemia es enorme, porque un mosquito puede picar a un individuo y luego a otro y a otro y a otro y así sucesivamente, y cada vez que pica a un individuo infectado es prácticamente lineal la infección, porque el individuo tiene una viremia elevadísima. En los primeros estadios de la infección la viremia es altísima, entonces el virus, de alguna manera, cuando el mosquito infecta, y lo hace a través de su saliva, tiene una viremia elevada porque lo obtuvo del individuo anterior que picó. En el caso de fiebre amarilla, que también es un problema en América del Sur, que lo tenemos en Paraguay, lo tenemos en el sur de Brasil, lo tenemos en Bolivia, y hay predicciones que están diciendo que lo vamos a tener acá en Uruguay, y que son enfermedades que están muy asociadas a los cambios climáticos. Estamos sufriendo un proceso de cambio climático en el cual
tenemos veranos más prolongados, e incluso en el pasado no fue el caso porque hubo una sequía importante que hace que los vectores mosquitos no crezcan, pero en el caso de que empiecen a haber veranos prolongados y más húmedos, generamos mucha más cantidad de vectores y eso genera una enorme dispersión de la enfermedad. Pero en el caso de fiebre amarilla contamos con una vacuna que no es obligatoria en nuestro país porque no circula. Ahora bien, un poco hablando de lo que decía Mariela hoy, de lo que son las perspectivas de futuro, creemos nosotros, los que trabajamos en virología, que una de las metodologías que se está viniendo es la generación de vacunas de ADN, en la cual nosotros podemos directamente manejar vectores de ADN, sean plasmídicos, por ejemplo, que tengan determinados promotores y que permitan la expresión en el individuo, por ejemplo a nivel intramuscular, la integración de ese genoma plasmídico al genoma celular en regiones específicas que permitan la expresión de proteínas virales en cantidades moderadas y que permitan una inmunización en forma constante del individuo y que podamos de alguna manera controlar cuándo prendemos y apagamos esos genes. A eso apunta un poco los nuevos sistemas de vacunación y yo creo que no estaríamos tan lejos si tenemos en cuenta que existen hoy ya modelos de lentivirus y retrovirus que utilizando obviamente determinadas drogas como la tetraciclina podemos prenderlos y apagarlos para expresar determinadas proteínas. Lo otro que existe es el estudio de lo que son las drogas antivirales. El estudio de las drogas antivirales de grandes laboratorios, como es por ejemplo el caso de Merck Frost, tienen laboratorios instalados en la selva buscando drogas que generen o impidan no solo la replicación de ciertos virus, sino también la cura contra el cáncer, en distintos tipos de cáncer obviamente. Pero es una gran industria que probablemente María lo tiene mucho más claro que yo. Pero por ejemplo, para el HIV no hay una vacuna, pero existen muy buenas drogas antirretrovirales que permiten que el individuo pueda vivir mucho más años, aún conviviendo con el virus, sin llegar a una inmunodeficiencia. Antes un individuo infectado con VIH podía vivir máximo 10 años, entre 5, 8, 10 años máximo. Hoy en día un individuo infectado con VIH, en datos que ya están empezando a salir en revistas publicadas, puede tener una sobrevida mucho más prolongada. Y lo otro es investigar. El investigar en esto es clave. Y a veces el investigar es clave de acuerdo a las enfermedades que nos ataquen a nosotros. Porque de repente la fiebre amarilla o el dengue no es un tema de interés para América del Norte, pero sí lo es para nosotros. Entonces invertir en investigación e informar recursos humanos creemos que es fundamental. Finalmente le agradezco por la invitación a los amigos, a Carlos, a Julio y a la ORT por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias.